El Desert Rose Motel se encuentra en un tramo de carretera donde el asfalto brilla como el agua y el calor hace que todo parezca un espejismo. La mayoría de los huéspedes llega pareciendo personas comunes y se va igual. Pero algunos llegan con ojos que reflejan la luz como los de un animal. Y cuando firman el registro, su caligrafía cambia a mitad de su nombre. Me llamo Jake B. y soy el recepcionista nocturno aquí desde hace 3 meses. 3 meses demasiado largos, si soy sincero. Pero cuando tienes 23 años y un título en justicia penal que vale tanto como los arbustos rodantes que cruzan el estacionamiento, tomas lo que puedes conseguir. Especialmente cuando intentas quedarte cerca de casa, en Window Rock, Arizona, donde vive mi abuela y mis raíces son más profundas que la arcilla roja del suelo del desierto. El motel está exactamente a 47 millas al este de Gallup, Nuevo México, sobre la carretera 264. Es el tipo de lugar donde los camioneros duermen unas horas entre Albuquerque y Flagstaff, donde las familias se detienen cuando los niños empiezan a gritar en el asiento trasero, y donde la gente que no quiere ser encontrada puede desaparecer por un tiempo. Las paredes de adobe están pintadas del color de la sangre seca, aunque el cartel afuera dice que es naranja a atardecer. Tiene 23 habitaciones, un vestíbulo que huele a café quemado y cigarrillos viejos, y una máquina expendedora que acepta monedas pero solo te da Coca-Cola la mitad del tiempo. Terminé aquí porque mi primo Tommy conocía al recepcionista nocturno anterior. Se llamaba David Jazzy, un tipo callado que siempre llevaba yo recogido en un moño tradicional y mantenía salvia encendida detrás del mostrador. Había trabajado aquí durante 2 años hasta que un día simplemente dejó de presentarse. Su camioneta apareció en el estacionamiento con las llaves colgando del encendido y su billetera en el asiento del pasajero. Su abuela presentó una denuncia por desaparición, pero la policía de la Nación Navajo y el sheriff del condado dijeron que no podían hacer mucho. Aquí la gente desaparece a veces. El desierto es grande y guarda sus secretos. Tommy me llamó al día siguiente de la desaparición de David. Jake, hay una vacante en ese motel de la 264. Pagan bien y necesitan a alguien para el turno nocturno. ¿Te interesa? En ese momento vivía en casa de mi abuela, durmiendo en su sofá y postulando a empleos que no existían o no querían a alguien cuya única experiencia real era una pasantía de verano con la policía tribal. Las cuentas se acumulaban y podía ver la preocupación en los ojos de mi abuela cada vez que miraba la pila de sobres sin abrir en su mesa de cocina. ¿Qué pasó con el tipo que estaba antes?, pregunté. Tommy guardó silencio un momento. Se fue, supongo. Ya sabes cómo es esto. Debería haber hecho más preguntas. Debería haberme preguntado por qué estaban tan ansiosos por contratar a alguien de inmediato. ¿Por qué el salario era mejor que cualquier otra oferta? ¿Por qué el dueño, un nervioso anglosajón llamado Jim Forrester, apenas me miró a los ojos durante lo que él llamó una entrevista, pero que se sintió más como una súplica desesperada? Pero necesitaba el dinero. Y los turnos nocturnos me permitían tomar clases en la UNM Gallup durante el día. Matemática simple. Ahora, 3 meses después, entiendo por qué David Jazzy dejó todo atrás y se internó en el desierto. Algunas noches, cuando el viento aúlla en el estacionamiento y las sombras se mueven entre los árboles de Josué, pienso en seguir sus pasos. La noche en que encontré el cuaderno de David, todo cambió. Era mi 4ª semana en el trabajo. Y ya me sentía cómodo con la rutina. Atender alguna llegada tardía, responder llamadas sobre tarifas y pasar el resto del turno estudiando para mi examen de procedimiento penal. El motel estaba tranquilo la mayoría de las noches. Algunos camioneros, tal vez una familia o 2 de paso. Gente normal haciendo cosas normales. Estaba reponiendo la estación de café cuando noté que el cajón inferior del escritorio de recepción estaba atascado. La madera se había deformado por años de calor del desierto. Cuando finalmente lo abrí a la fuerza, cayó un cuaderno junto con un puñado de bolígrafos y algunos recibos viejos. El cuaderno era uno de esos de tapas negras que usábamos en la secundaria, con la cubierta desgastada por el uso.
El nombre de David estaba escrito al frente en letras mayúsculas prolijas y debajo decía: Protocolos del turno nocturno. Mantente a salvo. Me temblaban las manos al abrirlo. Cada página estaba llena con su letra, párrafos densos, mezclados con listas numeradas y dibujos que me revolvieron el estómago. La primera entrada estaba fechada 2 años atrás, apenas unos días después de que empezara a trabajar allí. La primera noche estuvo bien. El señor Forrester me dejó una nota sobre huéspedes especiales, pero no explicó qué significaba eso. Lo descubrí alrededor de las 2 de la madrugada cuando alguien golpeó la puerta de la oficina. Mujer con vestido floreado. Dijo que necesitaba una habitación. Había algo raro en su voz. Demasiados sonidos a la vez, como varias personas hablando en armonía. Le di la habitación 12 y pagó en efectivo. Cambio exacto. Más tarde noté que todos los billetes estaban impresos el mismo año en que ella nació, 1962. No podía tener más de 30 años. Pasé páginas mientras mi café se enfriaba. David había documentado todo. Huéspedes extraños que pagaban con monedas demasiado pesadas. Visitantes que proyectaban sombras que se movían solas, personas que se registraban con nombres que cambiaban cuando apartabas la vista del libro de registro. Pero fue la lista en la página 15 la que me hizo entender por qué David se internó en el desierto. Reglas para el recepcionista nocturno. Síguelas o únete a los desaparecidos. Nunca mires directamente a los huéspedes que llegan entre las 2 y las 4 a.m. Usa solo la visión periférica. Si alguien pide la habitación 7, dale la 19. Di que la presión del agua es mejor. No des más explicaciones. Mantén salvia encendida detrás del mostrador en todo momento. El humo les ayuda a reconocerte como neutral. Cuando los huéspedes firmen el registro y su letra cambia a mitad de la firma, acéptalo. No hagas preguntas. Si escuchas risas de niños en el estacionamiento después de la medianoche, no investigues. No hay ni niños en el motel. La habitación 23 debe permanecer vacía. Si alguien insiste en esa habitación, llama al señor Forrester de inmediato. Él se encargará. Confía en los perros. Si perros callejeros se reúnen en el estacionamiento y no quieren irse, algo peligroso se acerca. Nunca sirvas café a huéspedes que no proyectan reflejo en la superficie de la cafetera. La lista continuaba durante 3 páginas más, cada regla más específica que la anterior. David había añadido notas en los márgenes del cuaderno, observaciones sobre qué huéspedes activaban ciertas reglas y patrones que había notado durante sus 2 años en el turno nocturno. El huésped de la habitación 15 no ha salido en 4 días. El personal de limpieza dice que la habitación está vacía cuando tocan, pero veo su camioneta en el estacionamiento cada noche. Una Ford roja con placas de Nuevo México terminadas en 847. Le pregunté al señor Forrester al respecto. Él me dijo que no me metiera en asuntos ajenos y que mantuviera encendida la salvia. Cerré el cuaderno y miré al otro lado del vestíbulo. La máquina expendedora zumbaba en la esquina, su pantalla fluorescente arrojando una luz azulada sobre la alfombra descolorida. Todo parecía ordinario, incluso pacífico. Pero ahora empezaba a notar cosas que antes había ignorado. La cámara de seguridad sobre la puerta apuntaba hacia el estacionamiento, pero nunca parecía grabar nada. El cable eléctrico de la máquina de hielo desaparecía en la pared, pero no había ningún enchufe. El olor a salvia, que yo creía que venía del viento del desierto, era en realidad más fuerte dentro del edificio que afuera. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de texto de Tommy. ¿Cómo va el trabajo? ¿Ya te estás adaptando? Empecé a escribir. Todo bien. Cosas aburridas del turno de noche. Pero mis dedos se detuvieron sobre el botón de enviar. ¿Qué le iba a decir? Que había encontrado un cuaderno lleno de reglas sobre huéspedes sobrenaturales, que el recepcionista anterior había documentado 2 años de encuentros con cosas que no deberían existir. Un coche entró al estacionamiento y sus faros iluminaron las ventanas de la oficina. Metí el cuaderno de David en el cajón de golpe. El reloj digital sobre el escritorio marcaba la hora. A través de la ventana vi a una mujer con un vestido floreado salir de un sedán viejo.
Se movía con determinación, su sombra alargándose sobre el asfalto. Cuando se acercó a la puerta de la oficina, recordé la regla número 1 y giré ligeramente la cabeza observándola con la visión periférica. Tocó la puerta 3 veces y cada golpe resonó como si viniera desde el fondo de un pozo. «Estamos abiertos», dije sin apartar la vista de la pantalla del ordenador. La puerta sonó al abrirse. Pude ver su figura de reojo, alta y delgada, pero algo en su silueta parecía desdibujarse y cambiar. «Necesito una habitación», dijo. Su voz era exactamente como David la había descrito, múltiples sonidos superpuestos, como una radio sintonizando varias estaciones a la vez. Por supuesto. Saqué el libro de registro, con las manos firmes a pesar de que el corazón me retumbaba en el pecho. ¿Cuántas noches? Solo esta. Se acercó al mostrador y alcancé a ver su vestido, el mismo patrón floral que David había notado. Podía ser una coincidencia, o la misma mujer que regresaba después de 2 años. Firmó el registro con una pluma que apareció de la nada en su mano. Mantuve la vista en la página mientras su firma se deslizaba sobre la línea. Martha Williams se transformó en Martha Whittle Hunter y luego en algo imposible de pronunciar con demasiadas consonantes. «Habitación 19», le dije entregándole la llave. «La presión del agua es excelente». Se detuvo y sentí su atención enfocarse en mí como el calor de un horno abierto. «Gracias», y por un instante su voz sonó perfectamente normal, humana. La puerta volvió a sonar cuando salió riendo. Esperé a que la puerta de su coche se cerrara antes de mirar hacia arriba, justo a tiempo para ver las luces traseras desaparecer en la esquina del edificio. Saqué de nuevo el cuaderno de David y abrí una página nueva. Mis manos temblaban mientras escribía. Semana 4, noche 26. Ella volvió. La mujer del vestido floreado hizo el checkout exactamente a las 4 a.m., deslizando la llave por la ranura de la puerta sin decir palabra. No la vi irse, pero al amanecer su coche ya no estaba y la puerta de la habitación 19 colgaba abierta, balanceándose con la brisa de la mañana. Debí haberme reportado enfermo para mi siguiente turno. Debí haber ido a casa de mi abuela, ayudarle en el jardín y fingir que el cuaderno de David era solo el delirio de alguien que había pasado demasiadas noches solitarias en el desierto. Pero en lugar de eso, me presenté a las 11 p.m. con un termo de café y un manojo de salvia que mi abuela me había dado para purificar la energía negativa. «Te ves cansado, nieto», me había dicho esa tarde cuando pasé a verla. «Este trabajo te está quitando algo». Tenía razón, pero no sabía cómo explicarlo. ¿Cómo le dices a tu abuela que has heredado un puesto donde debes vigilar a criaturas que usan rostros humanos como máscaras? El señor Forrester me esperaba en el vestíbulo cuando llegué, caminando nerviosamente entre la estación de café y la recepción. Era un hombre pequeño, de manos inquietas y cabello prematuramente canoso. El tipo de persona que parece haber pasado la vida entera disculpándose. «Jake, qué bueno que llegaste», señaló el libro de registro. «Tenemos que hablar sobre procedimientos y protocolos. David dejó algunas notas. Supongo que ya las encontraste». «¿El cuaderno?», dije. «Sí, lo encontré». Bien. Se secó las palmas en los jeans. «Mira, sé que parece extraño eso de las reglas y todo, pero este motel ha estado en mi familia durante 30 años. Lo construyó mi padre y su padre ayudó a elegir el lugar. Hay acuerdos. Antiguos». «¿Acuerdos con quién?», Forrester soltó una risa que sonó como una tos. «¿Importa? Lo que importa es mantener a todos a salvo, a los huéspedes, al personal, a la comunidad. Estas cosas necesitan un lugar donde descansar durante sus viajes. Mejor aquí, donde podemos vigilarlas, que dispersas por la reserva causando verdaderos problemas». Pensé en los reportes de personas desaparecidas que había procesado durante mis prácticas. Gente que desaparecía haciendo senderismo en el desierto. Familias que nunca llegaban de una estación de gasolina a la siguiente. Camioneros cuyos vehículos aparecían vacíos en autopistas remotas. ¿Qué le pasó a David? Forrester bajó la voz hasta un susurro. David rompió la regla número 2, nunca los sigas al desierto. No importa lo que te muestren, no importa lo que te prometan. David vio algo en el estacionamiento una noche, algo que parecía su hermano muerto, y lo siguió hacia la arena.
Encontramos su camioneta a la mañana siguiente. Pero a David se encogió de hombros. El desierto se queda con lo que toma. Antes de que pudiera preguntar por la regla número 12, que no había visto en el cuaderno, Forrester tomó sus llaves del escritorio. Estaré en casa si necesitas algo, pero Jake, procura no necesitar nada. Sigue las reglas. Ocúpate de lo tuyo, y todos regresan a casa sanos y salvos. Me dejó solo con el cuaderno y la creciente certeza de que había entrado en algo mucho más grande que un simple puesto de recepcionista nocturno. El primer huésped llegó a las 11:47 p.m. Era un camionero, tan común como cualquier otro, que pagó su habitación con tarjeta de crédito y se quejó del precio del diésel. Tomó la habitación número 8 sin inconvenientes, y me relajé un poco. Tal vez esta noche sería tranquila, pero entonces aparecieron los perros callejeros. Salieron del desierto como fantasmas grises. Eran 3, moviéndose en una manada dispersa. Parecían mezcla de pastor alemán, tal vez con algo de coyote. Todos estaban delgados y alerta. Se colocaron alrededor del estacionamiento, sentados perfectamente quietos, observando la oscuridad más allá del alcance de las luces de seguridad. Regla número 7. Confía en los perros. Si los perros callejeros se reúnen en el estacionamiento y se niegan a marcharse, es porque algo peligroso se acerca. Miré la hora 2:43 a.m. La cafetera burbujeaba detrás de mí, llenando el vestíbulo con el aroma a café quemado y vainilla artificial. Saqué el cuaderno de David del cajón y busqué sus notas sobre los perros. Escribió que habían aparecido la noche en que la cosa que parecía el nieto de la señora Henderson intentó registrarse. El nieto había muerto en un accidente automovilístico hacía 3 años. Pero esa cosa tenía su licencia de conducir, su voz, incluso la cicatriz en la barbilla de cuando se cayó de la bicicleta a los 8 años. Los perros no lo dejaron pasar del estacionamiento, lo rodearon hasta el amanecer, cuando finalmente se dio por vencido y volvió al desierto. Uno de los perros alzó la cabeza con las orejas erguidas hacia la carretera. Segundos después escuché el motor, un rumor bajo de algo grande que se acercaba rápido. Los faros iluminaron las ventanas del vestíbulo cuando una camioneta negra entró en el lote. El conductor permaneció detrás del volante un largo momento antes de bajar. Se movía como alguien mucho mayor de lo que aparentaba, con lentitud deliberada, aunque su rostro no parecía tener más de 25 años. Vestía jeans, botas de trabajo y una camisa de franela que había visto mejores días. Normal, salvo por la manera en que miraba a los perros y cómo ellos le respondían, con el lomo erizado y los labios retraídos, mostrando los dientes. Empujó la puerta de la oficina y de inmediato percibí su olor, tierra húmeda y algo metálico, como monedas oxidadas bajo la lluvia. «Necesito una habitación», dijo. Su voz era propia. No estaba sobrepuesta como la de la mujer con el vestido floral, pero tenía un eco, como si hablara desde el fondo de un cañón. «¿Cuántas noches?» «Solo esta». Sacó una billetera que parecía nueva, el cuero aún rígido. «Cualquiera que tengas disponible». Revisé el libro de registro. La mayoría de las habitaciones estaban vacías, pero algo me hizo dudar. La habitación 7 está disponible. Es tranquila. Su sonrisa mostró demasiados dientes. No dientes extra, solo mal proporcionados. Como si alguien hubiera redimensionado una boca normal sin ajustar su contenido. La habitación 7 suena perfecta. Regla número 2. Si alguien pide la habitación 7, asígnale la habitación 19. Dile que la presión del agua es mejor. No expliques nada más. Pero él no la había pedido. Solo aceptó mi sugerencia. ¿La regla aún se aplicaba? Afuera, uno de los perros aulló, un sonido que me erizó cada vello del cuerpo. Los otros 2 lo siguieron, y sus voces se entrelazaron formando algo que casi sonaba a palabras. La sonrisa del hombre se desvaneció. «Esos perros parecen inquietos. Solo son callejeros», respondí, con la mano suspendida sobre las llaves. La llave de la habitación 7 colgaba de su gancho, el latón pulido por el uso. La de la 19 estaba justo al lado. En realidad, ¿sabe qué? La 19 tiene mejor presión de agua. Estará más cómodo allí. Sus ojos se encontraron con los míos, y por un momento olvidé la regla número 1. Mirarlo directamente era como mirar dentro de aguas oscuras.
Algo se movía en lo profundo, algo con intenciones propias. Mi visión se nubló en los bordes y sentí un tirón detrás del esternón, como si algo intentara arrancarme el alma a través de las costillas. La habitación 19 está bien, dijo él, y la presión desapareció. Shaideh, aferrándome al borde del escritorio para no caer, firmó el registro como James Patterson, con una letra pulcra y uniforme. Le di la llave y lo observé caminar hacia su camioneta, con ese mismo andar pausado. Los perros lo siguieron con la mirada, pero no se acercaron. Después de que desapareció en la habitación 19, llamé a mi abuela. Shima, dije cuando respondió, usando la palabra navajo que significa tanto abuela como refugio seguro. Necesito preguntarte algo sobre las viejas historias. Es pasada la medianoche, nieto. ¿Estás bien? Creo que sí. Pero necesito saber sobre cosas que toman rostros prestados, cosas que no son lo que parecen. Guardó silencio por un largo momento. ¿Desde dónde haces esta pregunta? Desde el motel de la carretera 264. Otra pausa, esta vez más larga. Ese lugar está sobre tierra antigua, Jake. Tierra de cruces. Algunos de los nuestros solían dejar ofrendas ahí cuando todavía era solo desierto. Regalos para viajeros que no eran del todo humanos. ¿Qué clase de viajeros? Del tipo que usa pieles que no les pertenecen. Del tipo que recuerda cosas que nunca vivió. Necesitan lugares donde descansar, Jake. Lugares seguros donde no los casen. La generación de tu abuelo entendía eso. Hicieron acuerdos. Las piezas comenzaron a encajar. El motel no era solo una escala para criaturas sobrenaturales. Era un santuario, un terreno neutral donde seres que no podían existir en el mundo de la luz encontraban refugio temporal. Las reglas, dije, no se tratan solo de seguridad. Son parte de un tratado antiguo. Protégete, nieto. Salvia y cedro, oraciones que te enseñó tu bisabuela. Pero recuerda, algunos acuerdos son más antiguos que nuestro entendimiento. Algunas promesas deben cumplirse incluso cuando ya no recordamos haberlas hecho. Colgó, dejándome solo con el zumbido de la máquina expendedora y el conocimiento de que no era solo un recepcionista nocturno. Era un guardián, vigilando la frontera entre dos mundos. Afuera, los perros se habían acomodado en un círculo suelto alrededor de la habitación 19. Permanecerían ahí hasta el amanecer, asegurándose de que James Patterson, o lo que fuera que llevara su rostro, respetara su parte del acuerdo. Abrí el cuaderno de David en una página en blanco y comencé a escribir sobre los perros, sobre las palabras de mi abuela, sobre el peso de las obligaciones heredadas. Afuera de mi ventana el desierto se extendía en la oscuridad, lleno de viajeros que nunca verían el sol. El hombre que se hacía llamar James Patterson se marchó al amanecer, deslizando su llave por la ranura, igual que la mujer del vestido floreado. Pero esta vez yo estaba mirando. Lo vi cargar su camioneta negra con algo pesado envuelto en una lona, algo que dejó manchas oscuras en la caja del vehículo. Los perros lo siguieron hasta el borde de la carretera, luego se dieron la vuelta hacia el desierto mientras las luces traseras desaparecían entre la neblina matutina. Debería haberme sentido aliviado, pero el cuaderno de David contenía 47 páginas de reglas, y yo solo había vivido 2 encuentros. Quedaban 45 escenarios más en esos márgenes cuidadosamente escritos, cada uno más extraño que el anterior. Las siguientes 3 noches transcurrieron con tranquilidad. Una familia de Phoenix se detuvo por una noche en su camino a Monument Valley. 2 vendedores compartieron las habitaciones 14 y 15, quejándose sobre las nuevas asignaciones de territorio de su empresa. Una joven que viajaba sola ocupó la habitación 6, pagó en efectivo y se marchó antes de que pudiera ofrecerle un recibo. Gente normal viviendo vidas normales sin saber que dormían en una estación de paso para cosas que no deberían existir. Pero en la 4ª noche supe de los niños. Todo comenzó con risas alrededor de las 12:30 am. Risas agudas que flotaban por el estacionamiento. Al principio pensé que podía ser la televisión encendida en alguna de las habitaciones ocupadas, pero el sonido era demasiado claro, demasiado presente. Venía de afuera. Regla número 5. Si escuchas risas de niños en el estacionamiento después de la medianoche, no investigues. No hay niños hospedados en el motel.
Saqué el cuaderno de David del cajón y encontré sus anotaciones sobre esa regla en particular. Su letra se volvía más pequeña y frenética a medida que avanzaban las entradas. Primera vez que escuchó a los niños fue 6 meses después de haber empezado el trabajo. No pudo evitarlo. Salió a investigar. Encontró a 3 niños de unos 8 o 9 años jugando una especie de juego de atrapados entre los autos. Parecían normales, salvo que su ropa era demasiado anticuada, como sacada de los años 40. Cuando les habló, dejaron de jugar y lo miraron. Los 3 tenían el mismo rostro, los 3 sonreían. En la siguiente entrada, David escribió que le preguntó a Mr. Forrester sobre los niños. Este se puso pálido y le dijo que nunca los reconociera, que jamás hiciera contacto. No son niños, le dijo. Son carnada. En una tercera anotación, David relató que investigó casos de niños desaparecidos en la zona. Encontró artículos de periódico que databan de 1943. 3 niños, María Santos, Bobby Charlie y Ruth Bally, desaparecieron durante un viaje familiar de campamento cerca del motel. Nunca se encontraron los cuerpos. La descripción coincidía exactamente con lo que él había visto. Las risas se hicieron más fuertes, ahora acompañadas por el sonido de pies descalzos corriendo sobre el asfalto. Me obligué a permanecer sentado con los ojos fijos en la pantalla de la computadora, aunque todo en mí gritaba que debía mirar afuera. Los sonidos se acercaron a las ventanas de la oficina y escuché pequeñas manos presionándose contra el vidrio. «Señor», dijo una voz infantil, dulce e inocente. «Señor, perdimos a nuestra mami». Mis manos se cerraron en puños. La voz era de una niña, tal vez de 7 años, asustada y sola. Cada instinto protector que había heredado de generaciones de hombres que criaron a sus familias en tierras duras me exigía que saliera a ayudarla. «Ella está en el desierto», añadió otra voz, esta vez de un niño. «Podemos mostrarte dónde. Está herida». Una tercera voz, más suave, casi un susurro, dijo: «Está pidiendo ayuda, pero solo nosotros podemos oírla». Me mordí la lengua con tanta fuerza que sentí el sabor metálico de la sangre. Usé el dolor como ancla para no olvidar las advertencias de David. Esos no eran niños, eran otra cosa, algo que usaba la forma de un niño. Usaban el único recurso que podía hacer que cualquier persona decente bajara la guardia. Los sonidos continuaron durante 20 minutos. Pasos rodeando el edificio, manos tocando las ventanas, voces suplicando cada vez con más desesperación. En un momento, escuché lo que parecía un llanto, sollozos suaves que me apretaban el pecho con el deseo de consolar a quien los emitía. Pero al abrarme en punto, todo cesó. Esperé 10 minutos más antes de mirar afuera. El estacionamiento estaba vacío, salvo por un Toyota Camry del perito de seguros hospedado en la habitación 11. No había niños ni señales de que hubieran estado allí, pero las ventanas tenían pequeñas huellas de manos marcadas en el polvo, y cuando revisé a la mañana siguiente, esas huellas seguían ahí, incluso después de que el viento del desierto hubiera borrado todo lo demás. Agregué una entrada al cuaderno de David. Noche 7. Vinieron los niños. Seguí las reglas. Se fueron después de 1 hora. Las huellas siguen en las ventanas que dan al este. 2 noches después, conocí la historia de la habitación 23. El huésped llegó a las 2:15 a.m. en un sedán tan antiguo que no pude identificar la marca. La pintura estaba descolorida entre marrón y verde y el motor sonaba como un corazón moribundo. Salió del auto lentamente, un anciano navajo con una camisa tradicional y jeans cuidadosamente remendados varias veces. Su cabello plateado colgaba en una trenza suelta por la espalda y sus joyas de turquesa brillaban bajo la luz fluorescente del vestíbulo. Se movía con la dignidad de quien se ha ganado cada año de su vida, pero había algo en su presencia que volvía el aire más denso, cargado de una energía latente. «Necesito la habitación 23», dijo al entrar en la oficina. Su voz tenía el acento de quien no aprendió el inglés como primera lengua, pero cada palabra estaba cuidadosamente elegida. «Solo la habitación 23. Regla número 6. La habitación 23 debe permanecer vacía. Si alguien la pide específicamente, llama inmediatamente a Miss Forrester. Él se encargará».
Lo siento, dije, procurando mantener un tono respetuoso. La habitación 23 no está disponible. Puedo ver la llave colgada detrás de ti, nieto, respondió. Sus ojos eran del color de la salvia del desierto, verde pálido con motas plateadas. Puedo oler que nadie ha dormido ahí en muchas estaciones. Necesito hacer una llamada primero. Por supuesto que sí. Se sentó en una de las sillas del vestíbulo con la paciencia de alguien que ha esperado cosas mucho más importantes que la llamada de un recepcionista nervioso. Estaré aquí. Marqué el número de Forrester, con las manos temblando ligeramente. El teléfono sonó 6 veces antes de que su voz adormilada respondiera. Más vale que sea una emergencia, Jake. Alguien quiere la habitación 23, específicamente la 23. El silencio se alargó tanto que pensé que la llamada se había cortado. Descríbelo, dijo al fin. Hombre navajo, anciano, cabello plateado, joyería tradicional en un sedán muy viejo. Sabía que la habitación estaba vacía. ¿Jesús? La voz de Forrester sonó completamente despierta de repente. Está bien. Escuchen atención. Dale la habitación. No le cobres. No le pidas identificación. Escribe Thomas B. en el registro. Él reconocerá el nombre. Y Jake, pase lo que pase esta noche en esa habitación, sin importar los sonidos que escuches, no investigues, no llames a la policía, ni siquiera pienses en abrir esa puerta. ¿Qué hay en la habitación 23? No se trata de lo que hay dentro, sino de lo que esa habitación conecta. Sigue mis instrucciones y todo saldrá bien. El anciano seguía sentado pacientemente cuando colgué el teléfono. Aceptó la llave de la habitación 23 sin mostrar sorpresa. Firmó el registro como Thomas Bay, con una caligrafía que fluctuaba entre letras inglesas y símbolos que no reconocí. «Eres Jake Bay», dijo, sin preguntar. «Nieto de Wilson Bay», conocí a mi abuelo. Conocí a tu bisabuelo y al abuelo de él antes que a él. Tu familia ha estado vigilando los cruces de caminos durante mucho tiempo, Jake, desde antes de que este motel existiera. Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo un instante. Esta noche podrías oír cantos, canciones antiguas en una lengua ancestral. No tengas miedo, algunas ceremonias ocurren entre mundos, y esta es una de esas noches. La habitación 23 estaba en una esquina trasera del edificio, parcialmente oculta por un cobertizo de mantenimiento y un viejo tanque de agua. Nunca le había prestado mucha atención. La puerta estaba pintada del mismo azul desvaído que las demás y las ventanas cubiertas con cortinas que jamás se movían. Pero después de que Thomas B. entró y cerró la puerta, noté detalles que no deberían haber sido posibles. La habitación no tenía unidad de aire acondicionado, aunque todas las demás sí. El medidor eléctrico de esa sección no registraba consumo, a pesar de que una tenue luz se filtraba por los bordes de las cortinas. Y la sombra que proyectaba la habitación era incorrecta, demasiado larga, orientada en una dirección que no coincidía con el ángulo de las luces de seguridad. A las 3:17 de la madrugada comenzaron los cantos. Al principio fue un zumbido bajo, casi imperceptible. Luego, voces se unieron una a una, formando armonías que parecían surgir desde las profundidades de la tierra. El idioma era navajo, pero más antiguo. Palabras anteriores al sistema de reservas, anteriores a la larga marcha, incluso al primer contacto con los colonos europeos. Eran las voces de personas que caminaron por este desierto cuando era joven, cuando el equilibrio entre los mundos se mantenía mediante ceremonias, no con reglas escritas. Me encontré de pie junto a la ventana de la oficina, atraído por una música que hablaba algo más profundo que la conciencia. Las canciones contaban historias de viajeros entre reinos, de guardianes que protegían los cruces, de familias que habían aceptado la responsabilidad de vigilar los límites que la mayoría ni siquiera sabe que existen. Los cantos continuaron hasta el amanecer, cuando la primera luz volvió turquesa el cielo del este. Entonces, las voces se desvanecieron una a una hasta que solo quedó el viento del desierto. Thomas B. salió de la habitación 23 exactamente al amanecer. Se movía con la misma dignidad serena que la noche anterior, pero esta vez llevaba un pequeño bulto envuelto en tela roja. Dejó la llave en el mostrador de la oficina, asintió con la cabeza y se marchó en su antiguo sedán.
Cuando revisé la habitación una hora después, estaba vacía. No simplemente desocupada, sino vacía como si nunca hubiera sido usada. La cama estaba hecha con sábanas que aún conservaban los pliegues del empaque. El baño tenía toallas que no habían sido tocadas. Incluso el polvo parecía artificial, distribuido de forma tan pareja que daba la impresión de que la habitación había sido reiniciada a un estado básico. Pero sobre el tocador, alguien había dejado un pequeño manojo de salvia y cedro atado con hilo rojo. El aroma llenaba el espacio con algo que se sentía como protección, como una bendición, como la continuación de acuerdos hechos en una época en la que las palabras tenían el peso de obligaciones sagradas. Registré la visita de Thomas Bay en el cuaderno de David, pero algunas experiencias resisten ser documentadas. Algunos misterios están hechos para ser presenciados, no comprendidos. Pasaron 3 semanas sin incidentes tras la visita de Bay. Me acostumbré a la rutina. Llegaba a las 11 de la noche, quemaba salvia detrás del escritorio, estudiaba el cuaderno de David durante las horas tranquilas y documentaba cada noche con detalle. Las reglas se convirtieron en un reflejo, una memoria muscular que me mantenía con vida cuando el pensamiento racional podía fallar. Pero me estaba volviendo arrogante. Eso habría dicho mi abuela si me hubiera visto esa noche de martes en octubre, cuando creí entender el patrón lo suficiente como para predecir lo que vendría. El huésped llegó a la 1:43 AM en un sedán blanco impecable con placas gubernamentales. Bien afeitado, vestido con un traje que probablemente costaba más que mi sueldo mensual. Se movía con la confianza de quien está acostumbrado a que le abran las puertas. Todo en él gritaba agente federal, salvo un detalle. Cuando firmó el registro, su bolígrafo nunca tocó el papel, pero la tinta apareció de todos modos, en letras de molde perfectamente formadas. Agente Morrison, FBI, dijo, mostrando una placa que parecía auténtica, salvo por el modo en que brillaba cuando no la miraba directamente. Estoy investigando la desaparición de David Jasey. Entiendo que tú lo reemplazaste. Eso no aparecía en el cuaderno de David. Había memorizado cada regla, cada observación, cada advertencia que él dejó. Pero nunca mencionó visitas de agentes federales, reales o no. Jamás conocí a David, dije con cautela. Solo trabajo el turno nocturno. Por supuesto, respondió Morrison con una sonrisa perfectamente medida. Una de esas sonrisas que los políticos practican frente al espejo. Pero seguro encontraste sus notas, sus registros. David era muy meticuloso documentando irregularidades. Sabía del cuaderno. De alguna forma, esa cosa que llevaba el rostro de un agente del FBI conocía el meticuloso registro de encuentros sobrenaturales de David. Ese conocimiento se sentía como una violación, como si algo hubiera hurgado entre mis pensamientos privados y robado lo que no debía compartirse. No sé de qué me hablas, dije. Morrison se apoyó en el mostrador tan cerca que pude oler su colonia. Cara, pero debajo había otro aroma. Algo que me recordó a carne olvidada demasiado tiempo en un auto caluroso. Jake B., 23 años, graduado del Duck College en Justicia Criminal. Tu abuela es Elena B., muy respetada por su conocimiento tradicional. Tu primo, Tommy, te recomendó para este puesto tras la desaparición de David. La enumeración de detalles personales estaba diseñada para intimidar, para mostrar cuánto sabía sobre mi vida. Pero había huecos en su información. Faltaban detalles que solo alguien que hubiera investigado de verdad sabría. Nada sobre mi pasantía con la policía tribal, ni mis préstamos estudiantiles, ni la razón por la que regresé a Window Rock. Estaba leyendo desde una plantilla, no desde una investigación real. Mucha gente sabe esas cosas, dije. Cierto, respondió Morrison mientras se ajustaba la corbata con unos dedos que se movían demasiado suavemente, como si sus articulaciones se doblaran en direcciones que no deberían. No todos conocen la conexión histórica de tu familia con este lugar. 3 generaciones de los B han trabajado en empleos relacionados con este tramo de carretera. Tu bisabuelo fue operador de un puesto de comercio. Tu abuelo dirigía una gasolinera. Ahora estás tú aquí, continuando la tradición. Esa información no aparecía en ningún registro oficial.
Era historia familiar transmitida a través de relatos contados alrededor de la mesa de la cocina o junto al fuego del campamento. Conocimientos que solían morir con los ancianos, a menos que alguien hubiera estado escuchando con mucho cuidado durante mucho tiempo. ¿Qué es lo que quieres?, pregunté. Cooperación, respondió Morrison mientras sacaba una tarjeta de presentación que se sentía extraña en mi mano. Demasiado pesada, demasiado cálida, como si estuviera hecha de algo distinto al papel. El cuaderno de David, sus observaciones, cualquier cosa que nos ayude a entender lo que le ocurrió. Pensé en David caminando hacia el desierto, siguiendo algo que parecía su hermano muerto, en las reglas que había quebrantado y el precio que pagó por ello. Pensé en el delicado equilibrio que este lugar mantenía entre mundos que no deberían tocarse. No tengo nada de eso, dije. La sonrisa de Morrison no desapareció, pero algo cambió detrás de sus ojos. Por un instante vislumbré capas más profundas, intenciones más antiguas, necesidades más hambrientas. Aquello llevaba mucho tiempo intentando encontrar el cuaderno de David, y mi negativa había despertado algo más cercano a su verdadera naturaleza. Quizás debería hablar con tu abuela. Elena Bay tiene cierta reputación como curandera tradicional. Imagino que conoce muchas historias interesantes sobre esta zona. La amenaza era sutil, pero clara. Coopera o involucraría a mi abuela en el juego que estuviera jugando. Pero mencionar su práctica de sanación fue un error. Mi abuela no era conocida por la medicina tradicional. Era una maestra jubilada que criaba ovejas y cultivaba los mejores tomates de Window Rock. Quien haya informado a Morrison la había confundido, posiblemente con Elena Yassi, que vivía 3 millas al este y sí practicaba la medicina tradicional. Solo es una maestra jubilada, aclaré. Ah, sí, respondió Morrison, inclinando la cabeza en un ángulo que parecía natural hasta que uno se daba cuenta de que ningún cuello humano se dobla de esa manera. Creo que estás siendo modesto respecto a las capacidades de tu familia. Entonces recordé la regla número 8. Nunca sirvas café a los huéspedes que no proyectan reflejos en la superficie de la cafetera. No le había ofrecido café a Morrison, pero la cafetera seguía en su placa de calentamiento detrás de mí, su superficie de acero pulido actuando como un espejo. Al mirar, vi claramente mi propio reflejo, rostro cansado, camisa arrugada, las líneas de preocupación que habían aparecido desde que empecé este trabajo. Pero el lugar donde estaba Morrison reflejaba solo aire vacío. Se me secó la boca. Lo que fuera que estuviera usando la apariencia del agente Morrison no era lo suficientemente sustancial como para proyectar un reflejo, lo que significaba que probablemente tampoco estaba atado a las reglas normales que mantenían a los otros huéspedes sobrenaturales confinados a sus habitaciones asignadas. ¿Sabe qué?, dije, obligando a mi voz a mantenerse firme. Le voy a preparar ese café. Largo viaje desde Albuquerque, supongo. Muy amable, respondió Morrison, sonriendo aún más, mostrando dientes del color correcto, pero de forma equivocada, como si alguien los hubiera tallado en marfil sin entender cómo funciona la dentadura humana. Negro, sin azúcar. Me volví hacia la estación de café, aprovechando el movimiento para sacar el cuaderno de David del cajón. Al pasar las páginas hasta el final, encontré lo que buscaba. La regla 23. Protocolos de emergencia. Si algo amenaza con exponer o interrumpir el estatus de tierra neutral, invoca la protección de los guardianes del cruce, quema cedro y salvia juntos, pronuncia las palabras antiguas y confía en que los acuerdos hechos por generaciones anteriores se mantendrán. El problema era que no conocía las palabras antiguas. Mi abuela había intentado enseñarme oraciones tradicionales cuando era niño, pero en ese entonces me interesaban más los videojuegos que la cultura. Ahora, esa falta de educación cultural podría costarme la vida. Preparé el café con manos que apenas temblaban, luego coloqué la taza sobre el mostrador entre nosotros. Cuando Morrison la tomó, noté que sus dedos proyectaban sombras que se movían de manera independiente a su mano. «Excelente servicio», dijo al tomar un sorbo, aunque el sabor es un poco más terroso de lo que esperaba. Había echado la mitad de la salvia restante en los granos antes de prepararlo.
Si podía saborearla, eso significaba que lo que fuera que era, podía verse afectado por protecciones tradicionales. Agua local, expliqué. Tiene mucho contenido mineral. Morrison terminó el café en 3 tragos rápidos, luego dejó la taza vacía sobre el mostrador. Sus dedos dejaron marcas de escarcha en la superficie. Sobre ese cuaderno, la puerta de la oficina sonó y otra persona entró. Esta sí era claramente humana. Una mujer de unos 40 años, con uniforme médico y una expresión de agotamiento que indicaba que acababa de terminar un turno doble en algún hospital. Nos saludó con la cabeza y se acercó al mostrador. «Necesito una habitación por la noche», dijo. «Algo tranquilo». «He estado manejando por 6 horas». Morrison se volvió hacia ella y vi cómo su rostro parpadeaba, como una televisión cambiando de canal. Por un momento, sus rasgos se reordenaron en algo con demasiados ángulos y poca piel antes de volver a la apariencia del agente federal. «Señora», dijo con cortesía, «soy el agente Morrison del FBI. Estoy realizando entrevistas relacionadas con una investigación en curso. Necesitaré hablar con usted brevemente antes de que se registre». La expresión cansada de la mujer cambió a una de confusión. «¿Sobre qué?» «Solo estoy de paso. Procedimiento estándar. No tomará mucho tiempo, pero recordé otra regla del cuaderno de David. Una escrita con tinta roja y subrayada 3 veces. Nunca permitas que interroguen a los inocentes. Si algo intenta interrogar a huéspedes regulares, está buscando información sobre testigos. Evita el contacto a toda costa». «En realidad», interrumpí en voz alta, «la habitación 14 está lista ahora mismo. Tiene la mejor vista del amanecer y está justo al lado de la máquina de hielo». Le entregué la llave a la mujer y señalé el pasillo que conducía a las habitaciones. Ella la tomó con gratitud y se dirigió a la puerta, pero Morrison se movió para interceptarla. «Señora, realmente necesito solo un momento». La salvia que había quemado antes de pronto brilló con más intensidad, enviando una espesa nube de humo que llenó el vestíbulo. Morrison retrocedió tosiendo, y vi cómo su silueta se desdibujaba y se deformaba entre la neblina. Cuando el humo se disipó, la mujer había desaparecido y el traje de Morrison estaba arrugado, como si la tela tuviera problemas para mantener su forma. «Sistema de ventilación defectuoso», dije. «Edificio antiguo». Morrison se acomodó la chaqueta con movimientos que parecían ensayados, aprendidos más por observar el comportamiento humano que por experiencia propia. «Quizá podríamos continuar esta conversación afuera. El aire fresco nos haría bien a ambos», sugirió. «Debo quedarme en el escritorio. Política de la empresa». Por supuesto, su sonrisa comenzaba a parecer una máscara, una expresión fija que no concordaba con el cálculo que asomaba en sus ojos. «Bueno, entonces supongo que tendré que hacer otros arreglos», dijo mientras se dirigía hacia la puerta, moviéndose con ese mismo andar cuidadoso que había notado en otros visitantes sobrenaturales. Pero al llegar al picaporte, se detuvo. «Jake, un consejo. Algunas personas están muy apegadas a las tradiciones familiares, incluso cuando esas tradiciones ya no tienen sentido. No dejes que la nostalgia te vuelva descuidado». La puerta emitió un suave timbre al cerrarse tras él, pero no lo vi llegar al sedán blanco. 10 minutos después, al mirar por la ventana, el estacionamiento estaba vacío, salvo por el Honda de la mujer y el brillo lejano de unas luces traseras desapareciendo hacia la autopista. Registré la visita de Morrison en el cuaderno de David, pero algunos encuentros se resisten a ser documentados. Algunas amenazas se presentan disfrazadas de ayuda, y los depredadores más peligrosos son aquellos que saben exactamente qué estás protegiendo. Esa noche, la misma en que Morrison nos visitó, otros 3 vehículos llegaron al estacionamiento antes del amanecer. Debí haber sabido que algo no andaba bien cuando todos llegaron con apenas unos minutos de diferencia, como si hubieran estado esperando que el falso agente se marchara antes de acercarse. El primero fue una camioneta oxidada que resopló y traqueteó hasta estacionarse cerca de la habitación 3. El segundo, una motocicleta que ronroneaba con un sonido demasiado suave para su tamaño, se ubicó junto a la máquina de hielo. El tercero no hizo ningún sonido, un sedán oscuro que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla,
creando un vacío visual en el estacionamiento que dolía mirar directamente. Consulté desesperadamente el cuaderno de David, buscando reglas sobre llegadas múltiples, pero solo encontré observaciones dispersas sobre noches concurridas. La mayoría de los huéspedes sobrenaturales viajaban solos, prefiriendo la soledad a las complicaciones que traen los testigos. 3 llegadas en una sola noche sugerían que algo más grande estaba ocurriendo, algún evento o circunstancia que los había impulsado a buscar refugio al mismo tiempo. La conductora de la camioneta entró primero. Parecía una ranchera local, rostro curtido, manos encallecidas, botas con décadas de trabajo honesto, pero se movía con demasiada cautela, como si estuviera probando si el suelo sostendría su peso. «Necesito una habitación», dijo, con un acento plano que delataba a alguien que creció hablando navajo antes que inglés, preferiblemente en la planta baja, lejos del ruido de la autopista. Revisé el registro. Las habitaciones 8, 12 y 16 estaban disponibles en la planta baja. La 12 tiene una buena vista al desierto, ofrecí. «Esa está bien», respondió. Firmó el registro como María Antón. Su caligrafía era firme y familiar, demasiado familiar. Al compararla con entradas anteriores, me di cuenta de que era idéntica a la firma de una María Antón que se había hospedado allí 6 meses atrás, según los registros de David. Mismos bucles, misma presión, el mismo pequeño adorno en la letra final. O era la misma mujer, o algo había copiado su firma con precisión fotográfica. Antes de que pudiera procesarlo del todo, el motociclista entró. Alto, delgado, vestía cuero de aspecto lo suficientemente costoso como para comprar un buen coche usado. Llevaba el casco colgado del brazo, y su rostro habría sido atractivo si no fuera por la alerta depredadora en sus ojos. «Una habitación por esta noche», dijo. No tenía acento ni marcadores regionales. Podía haber venido de cualquier parte o de ninguna. Algo seguro. Viajo con carga valiosa. «¿Qué tipo de carga?», pregunté, sin pensar. Su sonrisa dejó ver unos dientes perfectos, demasiado perfectos, como de un anuncio dental, del tipo que es mejor no perturbar. Le asigné la habitación 8, 2 puertas más allá de donde estaba María Antón. Firmó como Michael Rivera y su caligrafía coincidía con las notas de David sobre un Michael Rivera que se había alojado allí repetidamente durante el último año. El mismo huésped o la misma técnica de imitación. El tercer visitante tardó más en acercarse a la oficina. A través de la ventana vi cómo el sedán oscuro permanecía inmóvil en el estacionamiento durante casi 10 minutos, hasta que finalmente se abrió la puerta. Lo que salió no era del todo una persona, sino más bien una sugerencia de humanidad, una forma que recordaba a un ser humano sin comprometerse con los detalles. Al entrar al vestíbulo, la temperatura descendió 15 grados. La luz fluorescente sobre la puerta comenzó a parpadear, proyectando sombras rápidas que dificultaban enfocar el rostro de la figura. Lo poco que podía distinguir cambiaba constantemente, ahora un anciano, luego una joven, luego algo indefinible. «Requiero alojamiento», dijo, y su voz sonaba como el viento que sopla por edificios vacíos. «El pacto entre los tuyos y los míos garantiza el santuario. Esto iba más allá de cualquier cosa registrada en el cuaderno de David». Pasé con manos temblorosas a la sección de protocolos de emergencia, buscando orientación sobre entidades que invocaban derechos por tratado. ¿Qué nombre debo poner en el registro? Se me conoce por muchos nombres. Usa el que te brinde consuelo. Esa evasiva me recordó las historias de mi abuela sobre seres que no podían o no querían decir su verdadero nombre. Entidades cuyo poder estaba ligado a las palabras con que otros las definían. Nombrar algo era darle sustancia, y esta criatura parecía existir en los espacios entre las definiciones. Escribí «huésped» en el registro y firmó debajo con un símbolo que dolía mirar, no por miedo, sino porque mis ojos no podían procesar del todo sus ángulos y curvas. El símbolo parecía retorcerse sobre la página, reorganizándose cada vez que apartaba la vista y volvía a mirar. «Habitación 19», dije, entregándole la llave. «Aceptable». La figura aceptó la llave con dedos que atravesaron el metal antes de solidificarse lo suficiente como para sostenerla.
confío en que los demás viajeros respetarán los límites del santuario. Esa frase, los demás viajeros, sugería que las 3 llegadas no eran una coincidencia. Estaban conectadas de algún modo, parte de un mismo evento o crisis que los había llevado a buscar refugio en el Desert Rose. Después de que el tercer huésped desapareció en la habitación 19, llamé al señor Forrester. El teléfono sonó 8 veces antes de ir a buzón de voz. Intenté llamarlo a su celular, luego a su número de casa. No respondió en ninguno. La oficina se sentía más pequeña, con 3 huéspedes sobrenaturales ocupando habitaciones a menos de 100 metros de la recepción. Quemé salvia extra, revisé 2 veces los cerrojos de la puerta principal y coloqué el cuaderno de David en una posición accesible para poder consultarlo rápidamente. Cada pocos minutos echaba un vistazo por la ventana para asegurarme de que los 3 vehículos siguieran estacionados en el mismo lugar. A las 3:22 am, algo extraño sucedió en la habitación 16. El huésped allí era perfectamente humano, un vendedor ambulante llamado Robert Chen, que se registró alrededor de las 11 p.m. con tarjetas de presentación y una sonrisa cansada. Tomó su llave sin problemas, se quejó levemente sobre la contraseña del Wi-Fi y se encerró en su habitación para hacer llamadas a clientes de la costa este. Pero a las 3:22 escuché sus gritos. No era un simple sobresalto por una araña o por haberse golpeado el pie. Era el grito de alguien verdaderamente aterrorizado, un miedo que atraviesa la civilización y llega directo a lo primitivo y desesperado. Regla número 15. Si escuchas gritos provenientes de una habitación ocupada, llama a las autoridades de inmediato. La policía se encarga de las emergencias humanas, pero primero hay que verificar que el huésped sea realmente humano antes de involucrar a agentes externos. Los gritos continuaban, subiendo y bajando en oleadas, como si alguien intentara pedir ayuda entre momentos de puro pánico. Tomé el teléfono de la oficina y comencé a marcar el 911. Luego me detuve. ¿Cómo podía verificar que Robert Chen era realmente humano sin salir de la oficina? ¿Y si no lo era? ¿Y si algo lo había reemplazado entre el momento del check-in y ahora? Los gritos cesaron de golpe. Me quedé congelado detrás del escritorio, con el teléfono en la mano, esperando alguna señal de lo que acababa de ocurrir. A través de la ventana, la luz seguía encendida en la habitación 16, pero ninguna sombra se movía detrás de las cortinas. Entonces escuché pasos en el pasillo, justo afuera de la oficina. Eran pasos lentos y firmes, no de alguien que huye en pánico, sino de alguien que camina con propósito. Se detuvieron frente a la puerta y sonaron 3 golpes secos que resonaron en el vestíbulo. ¿Hola?, llamó la voz de Robert Chen. Creo que hubo un error con mi habitación. Miré por la ventana de la oficina, pero no vi a nadie del otro lado de la puerta. La voz venía del lugar correcto, pero no había figura visible. ¿Qué tipo de error?, pregunté. La habitación parece estar ocupada. Hay alguien en el baño y no responde cuando toco la puerta. Creo que podría estar herido. Eso no tenía sentido. Robert Chen se había registrado solo, y yo no había asignado esa habitación a nadie más. La única manera de que otra persona estuviera allí era que hubiese entrado por la ventana o algún otro motivo inusual. ¿Está usted herido, señor Chen? No, estoy bien. Solo confundido. ¿Podría venir a revisar? Regla número 9. Nunca salgas de la oficina entre la medianoche y el amanecer, a menos que enfrentes un peligro físico inmediato. Las protecciones del terreno neutral son más fuertes cerca de la recepción, pero la regla número 15 exige asistir a los huéspedes en casos de emergencia. Las reglas se contradecían y el cuaderno de David no ofrecía guía sobre cuál debía tener prioridad. Llamaré a la policía, dije. Ellos podrán resolver esto. Por favor, no lo haga, respondió Chen con un tono de urgencia que parecía auténtico. Viajo mucho por trabajo y los reportes policiales me causan problemas con la empresa. Si pudiera echar un vistazo rápido, tal vez lo resolvamos entre nosotros. Pensé en los 3 huéspedes sobrenaturales, en la amenaza de Morrison esa misma noche y en el delicado equilibrio que mantenía este lugar funcionando como terreno neutral. Involucrar a la policía podría romper ese arreglo,
pero salir de la oficina podría ponerme en peligro. Los pasos se alejaron de la puerta y regresaron hacia las habitaciones. A través de la ventana vi la figura de Robert Chen cruzar el estacionamiento. Era visible ahora, pero su andar era extraño, demasiado fluido, como si caminara bajo el agua. Tomé el teléfono y marqué al 911. 911, ¿cuál es su emergencia? Habla Jake B., del motel Desert Rose en la autopista 264. Un huésped reporta un intruso en su habitación, pero algo en la situación no me cuadra. ¿Está usted en peligro inmediato? No lo creo. Estoy encerrado en la oficina. Enviaremos una unidad en 20 minutos. 20 minutos se sintieron como una eternidad, pero era mejor que aventurarme solo al estacionamiento. Me acomodé detrás del escritorio y observé las habitaciones desde la ventana, en busca de cualquier movimiento sospechoso. A las 3:41 am, la luz de la habitación 16 se apagó. A las 3:43, el Toyota Camry de Robert Chen arrancó y salió del estacionamiento rumbo a Window Rock. A las 3:45, Mary Anton salió de la habitación 12, cargó algo voluminoso en su camioneta y se marchó sin devolver la llave. A las 3:47, la motocicleta de Michael Rhea rugió y desapareció en la noche. A las 3:49, el sedán oscuro simplemente ya no estaba. No se escuchó el motor, no hubo movimiento. Un momento ocupaba el espacio, al siguiente había desaparecido. Cuando la policía llegó 30 minutos después, encontró la habitación 16 sin llave y vacía. La cama había sido usada, el baño mostraba signos de uso, pero no había rastro de Robert Chen ni evidencia de altercado alguno. El libro de registro mostraba su firma, pero cuando la oficial me pidió el número de su matrícula, me di cuenta de que nunca lo había anotado. Falsa alarma, le dije a la oficial Martínez, una mujer paciente que seguramente había visto cosas peores en su carrera. El huésped debió haber solucionado lo que fuera que pasaba. Ella hizo una anotación en su informe y me recomendó llamar de inmediato si sucedía algo más fuera de lo común. Cuando se fue, añadí los eventos de la noche al cuaderno de David. Pero hay experiencias que se resisten a ser documentadas. Algunas noches revelan que las reglas que uno ha memorizado no son suficientes para cubrir todas las situaciones posibles. Pasé las horas restantes hasta el amanecer preguntándome si Robert Chen realmente había existido o si algo había usado su apariencia para poner a prueba los límites del santuario. El registro seguía mostrando su firma, pero las firmas se pueden falsificar. Los recuerdos pueden ser implantados y los gritos que escuché podrían haber sido una grabación diseñada para alejarme de la seguridad de la oficina. Para cuando salió el sol, entendí que mi educación en hospitalidad sobrenatural estaba lejos de estar completa. A la mañana siguiente del incidente con Robert Chen, encontré a mi abuela esperándome en el estacionamiento del motel, justo cuando terminaba mi turno. Ella estaba sentada en su vieja camioneta Ford, con el motor encendido y una expresión seria, la misma que reservaba para hablar de responsabilidad y consecuencias. «Sube», me dijo cuando me acerqué a su ventanilla. «Tenemos que hablar». Me subí al asiento del pasajero, notando el atado de salvia y cedro en el tablero y una pequeña bolsa de medicina colgando del espejo retrovisor. Mi abuela no solía llevar objetos ceremoniales a menos que fuera a visitar a alguien que necesitaba sanación o protección. «Llamaste a la policía anoche», dijo mientras conducíamos rumbo a Window Rock. No era una pregunta. «¿Cómo lo supiste?» «Evelyn Martínez es mi prima segunda. Me contó sobre la llamada al Desert Rose, sobre el huésped que desapareció entre el momento en que reportaste el problema y su llegada». Sus manos apretaban el volante con más fuerza de la necesaria. «Jake, hay protocolos para manejar estas situaciones. Llamar a las autoridades externas no es uno de ellos». Las reglas se contradecían. «Tuve que elegir», respondí. «Las reglas que David te dejó están incompletas». Se desvió de la carretera hacia un camino de tierra que conducía a una pequeña elevación con vista al valle. Cubren las situaciones básicas, los encuentros rutinarios, pero no explican las obligaciones más profundas, los acuerdos más antiguos.
Estacionamos bajo un grupo de árboles de enebro, cuyas ramas retorcidas daban sombra del sol de la mañana. Mi abuela se estiró hacia la parte trasera del asiento y sacó un libro desgastado con una cubierta de cuero tan envejecida que casi se había tornado negra. Esto perteneció a tu tatarabuelo, Joseph Bay. Fue el primero de nuestra familia en trabajar en el cruce cuando solo era un puesto de comercio y un pozo de agua. Las entidades que visitan tu motel han estado viajando por esta ruta desde mucho antes de que existieran las carreteras. Desde antes de que los españoles llegaran al norte. Desde antes de que nadie pueda recordarlo. Abrió el libro en páginas cubiertas de escritura a mano que alternaban entre inglés, navajo y símbolos que no reconocía. Las entradas databan de 1889 y documentaban encuentros con viajeros que no eran completamente humanos. Joseph hizo el primer acuerdo, continuó. Paso seguro a cambio de santuario. No se permite cazar humanos en este territorio. No se alimentan de la población local. No interfieren con el mundo natural más allá de lo necesario para su supervivencia. A cambio, les ofrecemos un lugar donde puedan descansar durante sus viajes entre reinos. Estudié las anotaciones notando similitudes con las observaciones de David, pero también diferencias cruciales. Las notas de Joseph contenían detalles sobre entidades específicas, sus orígenes, sus destinos. Había registrado nombres y relaciones, trazando un ecosistema complejo de viajeros sobrenaturales. El cuaderno de David solo cubre las reglas superficiales, dijo mi abuela, las diseñadas para mantener a salvo a un recepcionista nocturno. Pero tú no eres solo eso, Jake. Eres el actual guardián de un tratado que ha mantenido esta región estable durante más de un siglo. ¿Por qué nadie me dijo esto antes? Porque esperábamos que no fuera necesario. David debía entrenarte poco a poco, introducirte a las responsabilidades más profundas con el tiempo. Pero él eligió internarse en el desierto antes que enfrentar lo que venía. ¿Y qué venía? Mi abuela señaló una entrada cercana al final del libro de Joseph. La caligrafía era más temblorosa, como escrita durante un momento de estrés o enfermedad. La fecha, 15 de octubre de 1924. El acuerdo está cambiando. Algunas de las entidades más antiguas comienzan a inquietarse, a cuestionar por qué deben respetar pactos hechos con personas que ya no comprenden su verdadera naturaleza. Hablan de terminar el acuerdo, de volver a los antiguos tiempos cuando tomaban lo que necesitaban sin pedir permiso. Los más jóvenes escuchan esos argumentos. Temo lo que podría suceder si se rompe el equilibrio, explicó mi abuela. Cada ciertas generaciones, el acuerdo necesita renovarse. Las entidades que firmaron el pacto original eventualmente desaparecen o se disuelven, y nuevas entidades ocupan su lugar. Estas nuevas no siempre aceptan los términos que sus predecesores acordaron. Los 3 huéspedes de anoche te estaban poniendo a prueba. Querían saber si el guardián actual entendía los protocolos, si el motel aún estaba protegido por alguien que conociera los antiguos caminos. Pasó a otra página del libro de Joseph. Tu tatarabuelo enfrentó una prueba similar en 1924. 3 entidades llegaron la misma noche. Cada una puso a prueba una parte diferente del acuerdo. Una cuestionó las reglas de santuario, otra desafió la cláusula de no intervención y una confrontó directamente la autoridad del guardián. ¿Y qué pasó con el huésped que decía llamarse Robert Chen? Probablemente nunca existió. Las entidades pueden crear recuerdos falsos, identidades completas, para ver cómo reaccionas ante situaciones inusuales. Querían saber si abandonarías tu puesto, si involucrarías a las autoridades externas, si comprendías que algunos problemas no se resuelven por medios convencionales. La magnitud de todo me golpeó como un puñetazo. Todo lo que creía saber sobre el turno de noche, sobre mi trabajo en el motel, había sido una preparación para algo mucho mayor. No solo estaba siguiendo las reglas de David. Estaba manteniendo un tratado de paz sobrenatural que protegía a miles de personas en el suroeste. ¿Qué pasa si fallo la prueba? El pacto se rompe. Las entidades vuelven a tomar lo que necesitan de las poblaciones humanas en lugar de aceptar nuestra hospitalidad. Las personas empiezan a desaparecer de nuevo. No solo individuos, sino familias enteras, comunidades completas.
La nación Navajo tiene historias orales sobre cómo era esta región antes del primer acuerdo. No queremos volver a esos tiempos. Me llevó de regreso a mi apartamento en Window Rock, pero antes de que bajara de la camioneta me entregó el libro de Joseph. Estúdialo esta noche. Mañana por la tarde, cuando regreses al trabajo, enfrentarás la verdadera prueba. Las entidades enviarán a alguien con plena autoridad para renegociar o terminar el pacto. Todo depende de cuánto comprendas nuestras obligaciones y sus expectativas. Pasé ese día leyendo el libro de Joseph de principio a fin, tratando de absorber más de un siglo de sabiduría acumulada sobre diplomacia sobrenatural. Las entradas revelaban una relación compleja entre guardianes humanos y entidades que existían entre mundos, criaturas que necesitaban puntos de descanso durante largos viajes a través de dimensiones o del tiempo. Algunas eran benévolas, agradecidas por el santuario y cuidadosas de respetar las reglas establecidas. Otras eran depredadoras, constantemente poniendo a prueba los límites de lo que podían tomar sin violar el acuerdo. Algunos parecían realmente ajenos, operando bajo una lógica que Joseph podía observar, pero nunca comprender completamente. Sin embargo, a lo largo de todas las entradas, un principio se mantenía constante. La palabra del guardián era vinculante. Cualquier acuerdo que hiciera en nombre del Desert Rose Motel afectaría no solo a mí, sino a mi familia, a mi comunidad y a generaciones futuras de viajeros. Cuando regresé al trabajo esa noche, el señor Forrester me esperaba en el vestíbulo. Parecía haber envejecido 10 años desde nuestra última conversación. Su habitual nerviosismo había sido reemplazado por algo más parecido a la derrota. Jake, dijo, necesito contarte algo sobre este lugar, sobre lo que tu familia aceptó cuando accedió a proveer guardianes. Sé acerca del pacto. Mi abuela le explicó todo. Su rostro se llenó de alivio. Bien, eso nos ahorra tiempo, dijo, señalando el libro de registro. Mira las reservaciones de esta noche. En el libro aparecían 3 entradas, todas escritas con caligrafías diferentes, pero con un tono preciso idéntico. Llegada a las 11:30 de la noche. Los nombres eran significativos. Thomas B., María Antón y el agente Morrison. Las mismas entidades de encuentros anteriores, pero esta vez venían juntas y abiertamente. Están aquí para renegociar, explicó Forrester. El pacto original expira esta noche y quieren discutir nuevos términos. Ya no son viajeros aleatorios, Jake, son representantes con autoridad para tomar decisiones vinculantes en nombre de sus respectivas comunidades. ¿Qué tipo de nuevos términos?, pregunté. No lo sé, pero a juzgar por los encuentros preliminares de las últimas semanas, no están completamente satisfechos con el acuerdo actual. La mujer que dice ser María Antón representa a los cambiaformas, aquellos que adoptan apariencias humanas durante periodos prolongados. Morrison habla por las entidades que se alimentan de información y memoria. Y Thomas B. Forrester hizo una pausa. No es cualquier cantante ceremonial. Es la voz misma de esta tierra, el espíritu del cruce que existía aquí antes de la llegada de los humanos. El peso de la responsabilidad cayó sobre mis hombros como una manta pesada. En pocas horas estaría negociando en nombre de todos los humanos que vivían a cientos de millas a la redonda, intentando mantener un equilibrio que había preservado la paz durante más de un siglo. ¿Y si tomo la decisión equivocada? Entonces la gente muere, dijo Forrester con sencillez. Tal vez no esta noche ni mañana, pero eventualmente las entidades volverán a sus antiguos patrones de alimentación y nadie podrá detenerlas. Me dejó solo con el libro de Joseph y con la creciente comprensión de que mi educación en los turnos nocturnos había sido una preparación para este momento. Cada regla que había aprendido, cada encuentro que había sobrevivido, había sido para llegar a una sola conversación que determinaría el futuro de las relaciones sobrenaturales en el suroeste. A las 11:25 de la noche, 3 vehículos entraron al estacionamiento en perfecta sincronización. Encendí un poco más de salvia, verifiqué que el libro de mi tatarabuelo estuviera al alcance de la mano y me preparé para descubrir si 4 meses de turnos nocturnos me habían enseñado lo suficiente para hablar por los vivos y los muertos.
Entraron juntos a las 11:30 en punto, moviéndose con la precisión coordinada de personas que habían planeado este encuentro durante décadas. Thomas B. encabezaba el grupo, vistiendo la misma camisa tradicional y joyería turquesa que recordaba de su visita a la habitación 23. Detrás de él estaba María Antón, cuya apariencia de ranchera parecía ahora más sólida y definida que en su estadía anterior. El agente Morrison cerraba la fila con su disfraz perfecto de agente federal hasta el nudo exacto de su corbata y sus zapatos relucientes. Pero esa noche, ninguno de ellos fingió ser viajeros humanos en busca de alojamiento. Sus verdaderas naturalezas se mostraban a través de los disfraces como la luz a través de una tela delgada. Los ojos de Thomas B. tenían la paciencia profunda de las piedras que habían visto pasar siglos. La sombra de María Antón se movía de manera independiente a su cuerpo, y el reflejo de Morrison no mostraba nada más que un espacio vacío en los cristales del vestíbulo. Jake B., dijo Thomas, su voz con armónicos que resonaban en mi pecho. Nieto de Wilson, tataranieto de Joseph. Ha llegado el momento de hablar de viejas promesas y nuevas necesidades. Se dispusieron en semicírculo frente a la recepción y me di cuenta de que no se trataba solo de una reunión de negocios. Era un consejo formal realizado según protocolos anteriores a la ley escrita. Saqué el libro de Joseph del cajón y lo puse sobre el mostrador entre nosotros, su cubierta de cuero suavizada por generaciones de uso. «Estoy aquí para escuchar», dije, sorprendido por la firmeza de mi voz. «El pacto que tu antepasado negoció ha servido bien a ambos pueblos», continuó Thomas. «Durante más de un siglo hemos respetado los límites establecidos en este cruce. Paso seguro a cambio de santuario. No caza de humanos en este territorio, no interferencia más allá de lo necesario. Pero las circunstancias cambian y los acuerdos deben evolucionar o perecer», avanzó María Antón, su apariencia prestada ondulando como agua movida por el viento. «El mundo se ha hecho más pequeño desde la época de Joseph. Los humanos se multiplican y se extienden por tierras que antes pertenecían a seres más salvajes. Los espacios entre sus ciudades se reducen cada año, dejando menos lugares donde los de nuestra clase podamos viajar sin ser vistos. Requerimos territorio ampliado», añadió Morrison, con aquella voz multicapa que recordaba de nuestro primer encuentro. «Acceso a áreas urbanas donde la información fluye con más libertad. Las restricciones actuales nos limitan a cruces desérticos que pierden relevancia con cada década que pasa». Abrí el libro de Joseph en la sección que documentaba las negociaciones originales, pasando el dedo por el texto que detallaba el delicado equilibrio que mi tatarabuelo había establecido. Las entidades habían acordado limitar sus zonas de caza a cambio de casas seguras garantizadas, pero tenían razón sobre el mundo cambiante. Lo que funcionó en 1889 quizá no sirva a ninguna de las partes en 2024. «¿Qué cambios específicos proponen?», pregunté. Thomas Bay señaló hacia el estacionamiento donde la carretera 264 se perdía en la oscuridad. «Extender la red de santuarios. Establecer estaciones en Albuquerque, Phoenix, Denver, lugares donde los de nuestra clase puedan descansar durante viajes largos a través de territorios dominados por humanos». «A cambio», dijo María, «mantendríamos la cláusula de no interferencia en áreas rurales, sin caza en tierras de reserva, sin tomar de comunidades pequeñas que no puedan soportar las pérdidas». La sonrisa de Morrison mostró sus dos dientes perfectos. «Pero las zonas urbanas se convertirían en terreno abierto. Las ciudades generan población excedente, información y recursos que no se extrañarían si se aprovechan con cuidado». La propuesta era elegante y aterradora a la vez. Ofrecían proteger a comunidades rurales como la mía, mientras obtenían acceso a millones de humanos urbanos que se convertirían en presas potenciales. Era un tipo de compromiso que podría parecer razonable hasta que se consideraban las vidas individuales que se perderían. «Necesito entender qué significa cosechar en términos prácticos», dije. «Recuerdos que no serán extrañados», explicó Morrison. «Experiencias redundantes, registros duplicados.
información que no sirve más que para saturar la conciencia humana. Estaríamos realizando un servicio de limpieza. ¿Y los cambiaformas? Miré a María Antón, cuyo rostro prestado no mostraba ninguna expresión. El préstamo temporal de identidades no utilizadas. Personas que se han retirado de la sociedad, ermitaños y reclusos a quienes no extrañarían durante semanas o meses. Devolveríamos sus formas cuando concluyera nuestro trabajo, en su mayoría intactas. En su mayoría, habría cierto desgaste, lagunas en la memoria, vidas acortadas, nada que llamara la atención de las autoridades. Pensé en Robert Chen, en los gritos que escuché desde la habitación 16, en la posibilidad de que alguien real hubiera sido reemplazado por una entidad que ponía a prueba mis reacciones. La manera casual con la que María hablaba sobre dónde estaban esas formas humanas prestadas me revolvía el estómago de repulsión. Y Thomas, dije, dirigiéndome al más anciano de los tres representantes, ¿qué gana el espíritu del cruce de caminos con este acuerdo? Sus ojos antiguos se encontraron con los míos con algo que pudo ser aprobación. Equilibrio. El pacto actual protege una pequeña región a costa de una creciente presión en otros lugares, como una presa que evita inundaciones en un valle mientras el agua se acumula cada vez más alto detrás de la barrera. Eventualmente, la presa se rompe y todo se destruye. Pero si expandimos las zonas controladas, dije lentamente, analizando las implicaciones, prevenimos el fallo catastrófico gestionando la presión de manera sistemática. Exacto, asintió Thomas. Sacrificar a unos pocos para salvar a muchos. Permitir una depredación controlada en cantidades sostenibles en lugar de arriesgar una alimentación descontrolada cuando el sistema actual colapse. La lógica era sólida desde un punto de vista práctico, pero requería aceptar que algunos humanos son más prescindibles que otros. Habitantes urbanos frente a comunidades rurales, individuos aislados frente a personas integradas en familias unidas. Era un cálculo utilitario que parecía razonable hasta que imaginabas ser tú el sacrificado por el bien común. Necesito considerar todas las implicaciones, dije, ganando tiempo para pensar en la decisión. Por supuesto, la tarjeta de presentación de Morrison apareció en su mano, todavía tibia y demasiado pesada. Pero consideren con cuidado, el pacto actual expira al amanecer. Si no se alcanza un nuevo acuerdo, volveremos a las antiguas formas. La caza descontrolada en todos los territorios. ¿Cuántos morirían si el pacto terminara por completo? La expresión de Thomas Bay se volvió sombría. En el primer año, cientos, tal vez miles. Los jóvenes no tienen experiencia con la depredación sostenible. Tomarían lo que quisieran sin entender la necesidad de moderación ni cuántos morirían bajo la expansión que propones. Docenas al año, pero seleccionados cuidadosamente para minimizar el impacto en la sociedad humana. Un corte quirúrgico en lugar de una mordida de lobo. Abrí el libro de Joseph en sus últimas entradas, buscando orientación que mi tatarabuelo pudiera haber dejado para esta situación exacta. Las páginas revelaron su creciente comprensión de que el pacto no era una solución permanente, sino una táctica para ganar tiempo, para que ambas partes se adaptaran a las circunstancias cambiantes. Las entidades evolucionan, al igual que nosotros. Lo que parece un acuerdo eterno es en realidad una serie de arreglos temporales, renegociados cada vez que el equilibrio cambia. El papel del guardián no es preservar el pasado, sino encontrar nuevos puntos de equilibrio que aseguren la supervivencia de ambos. Propongo un compromiso, dije, cerrando el libro y mirando a cada representante a los ojos. Expandir la red de santuarios, pero con términos diferentes. Establecer estaciones de paso en ciudades, pero restringir la alimentación a objetivos que ya hayan elegido desconectarse de la sociedad humana. Morrison puede cosechar recuerdos de personas con demencia avanzada que ya han perdido su pasado. María puede tomar prestadas formas de pacientes terminales con días en lugar de años por vivir. Thomas puede reclamar territorios abandonados por humanos, pueblos fantasmas, bases militares desactivadas, áreas que ya hemos entregado a la decadencia. La sonrisa perfecta de Morrison se debilitó. Nos estás pidiendo que subsistamos con las sobras. Yo les pido que mantengan el principio de que la vida humana tiene valor incluso cuando es inconveniente.
Me enderecé, sintiendo el peso de generaciones detrás de mis palabras. El pacto original funcionó porque reconocía que ambas partes tenían necesidades legítimas. Tu propuesta abandona ese reconocimiento por conveniencia. La forma de María Antón se agitó violentamente, su apariencia prestada luchando por contener lo que había debajo. Y si rechazamos tu contrapropuesta, si elegimos terminar el pacto en lugar de aceptar esas limitaciones, entonces estarás luchando no solo contra mí, sino contra todos los médicos, tradicionalistas y familias que recuerdan las viejas historias sobre lo que sucede cuando el equilibrio se rompe. Podrías ganar esa guerra, pero el costo sería más alto de lo que estás dispuesto a pagar. Thomas Bay me estudió con esos ojos antiguos y sentí que pesaba mis palabras contra décadas de sabiduría acumulada. Finalmente asintió lentamente. Tu tatarabuelo estaría orgulloso. Entiendes que la fuerza no viene de negarse a comprometerse, sino de saber qué principios no pueden abandonarse. Se volvió hacia los otros representantes. Los términos de los jóvenes guardianes son aceptables. Tomaremos lo que se dé libremente o ya esté perdido, no lo que sea simplemente conveniente reclamar. Morrison enderezó su corbata con movimientos que parecían más humanos que antes. Aceptable con una modificación. Requerimos garantías de que los nuevos guardianes serán entrenados adecuadamente. La desaparición de David Jassy dejó vacíos en la transferencia de conocimientos que casi comprometen todo. De acuerdo, dije, documentaré todo. Entrenaré bien a mi reemplazo cuando llegue el momento. Entonces tendremos un nuevo pacto. Thomas Bay extendió la mano y cuando la estreché sentí el peso de promesas que me sobrevivirán. Válido por 25 años, sujeto a renegociación cuando las circunstancias lo requieran. Se marcharon como llegaron, juntos y con un propósito, desapareciendo en vehículos que los llevaron de regreso a los espacios que habitan entre mundos. Añadí los eventos de la noche al cuaderno de David y al libro de Joseph, documentando los nuevos términos para quien heredara esta responsabilidad después de mí. El amanecer rompía sobre el desierto cuando finalmente comprendí que el turno nocturno nunca se trató de seguir reglas, sino de aprender a tomar decisiones que las reglas no pueden cubrir. La nueva visitante llegó una noche de martes, cuando el desierto llevaba el aroma de una lluvia que no llegaría hasta dentro de un mes. Parecía una estudiante universitaria cualquiera regresando a casa por las vacaciones de invierno. Mochila llena de libros, ojos cansados por el estudio, manos manchadas de tinta por los exámenes finales. Pero su sombra caía en dos direcciones a la vez. Y cuando firmó el registro, su pluma dejó marcas que brillaron brevemente antes de asentarse en un azul común. Solo una noche, dijo con un ligero acento de alguien que aprendió inglés como segunda lengua, aunque no pude identificar de dónde. La habitación no importa mientras esté en silencio. Le entregué la llave de la habitación 14, observando cómo la examinaba con la atención cuidadosa de quien busca significados ocultos. Hace 6 meses ese encuentro me habría aterrorizado. Ahora simplemente anoté su hora de llegada y la añadí a los registros cuidadosos que mantenía para el nuevo pacto. El café estaba recién hecho por si quería un poco, ofrecí. Su sonrisa fue genuina, agradecida, como si hubiera viajado una larga distancia en busca de un refugio seguro. El camino había sido difícil. Después de que desapareciera en una habitación, saqué el cuaderno que había reemplazado el diario original de David. Mi letra llenaba página tras página con observaciones sobre los nuevos patrones de viaje sobrenatural y los sutiles cambios en el comportamiento desde la renegociación de los pactos. Las entidades que visitaban ahora eran diferentes, más cautelosas, respetuosas de los límites y conscientes de que su santuario dependía de mantener un delicado equilibrio. El teléfono sonó, interrumpiendo mi documentación. La voz de mi abuela transmitía la calidez que me había sostenido durante las noches más difíciles de aprendizaje de esta responsabilidad. ¿Cómo están las cosas en el cruce, nieto?, preguntó. Tranquilo esta noche, un viajero siguiendo todos los protocolos. Bien. Quería que supieras que la hija de Tommy está interesada en conocer la historia de su familia.
Ha estado preguntando por las viejas historias, sobre las responsabilidades que se transmiten entre generaciones. Sonreí, entendiendo el trasfondo. Sarah B., de 18 años, tenía curiosidad por algo más que las historias familiares. La estaban preparando para la posibilidad de heredar la custodia cuando mi tiempo terminara. Saber que la responsabilidad continuaría después de mí me dio un consuelo inesperado. Dile que las historias valen la pena, respondí. Todas ellas. Dormiré tranquilo cuando termine tu turno. Después de colgar, volví a mi cuaderno documentando no solo los eventos de la noche, sino también los patrones más amplios que había observado desde que entró en vigor el nuevo pacto. Las estaciones urbanas funcionaban exactamente como se había negociado, ofreciendo lugares de descanso para entidades que limitaban su alimentación a objetivos que cumplían con los estrictos criterios que habíamos establecido. Morrison había cumplido su palabra de alimentarse solo de recuerdos de personas que ya los habían perdido por enfermedad. María Antón tomaba formas exclusivamente de pacientes en hospicio que ofrecían su tiempo restante a cambio de historias sobre los espacios entre mundos. Lo más importante era que las entidades jóvenes aprendían la moderación. La catastrófica vorágine de alimentación que Thomas Bay había advertido nunca ocurrió, porque la generación mayor asumió la responsabilidad de enseñar prácticas sostenibles. Mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Nueva guardiana en Albuquerque solicita consulta sobre visitante inesperado. ¿Puedes ayudar? El mensaje me recordó que mi papel había evolucionado más allá de cuidar la rosa del desierto. Ahora formaba parte de una red de guardianes que gestionaban las relaciones sobrenaturales en el suroeste. Cada uno de nosotros era responsable de un nodo diferente en un sistema en expansión de estaciones y refugios seguros. Respondí. Disponible después de las 7 de la mañana. Pregunté qué tipo de visitante afirmaba ofrecer actualizaciones tecnológicas para el pacto existente, con documentación que parecía auténtica, pero que no me inspiraba confianza. La respuesta me hizo sentarme con más atención. Las actualizaciones tecnológicas sugerían entidades que aún no había encontrado, posiblemente representantes de comunidades que se habían mantenido ocultas durante la renegociación. El pacto original cubría cambiaformas, alimentadores de recuerdos y espíritus de la tierra, pero el mundo sobrenatural era mucho más grande y complejo de lo que incluso Thomas Bay había revelado. Mandé un mensaje de advertencia. No te enfrentes sola, espera refuerzos. A través de la ventana de la oficina vi salir a la estudiante de la habitación 14 y caminar hacia su coche. Se movía diferente ahora, más segura, como si esas pocas horas de refugio hubieran restaurado algo esencial en su naturaleza. Antes de irse, se acercó a la puerta de la oficina y deslizó un sobre por la ranura del buzón. Dentro, encontré una breve nota escrita con la misma tinta luminosa que había usado para firmar el registro. Gracias por mantener las viejas cortesías. Los jóvenes recuerdan la amabilidad. Adjuntado a la nota había un pequeño manojo de hierbas que no reconocía. Atado con hilo plateado, su aroma era dulce, penetrante, familiar y a la vez completamente ajeno. Añadí el ramo a la creciente colección de regalos dejados por viajeros agradecidos, símbolos de aprecio que recordaban cuántas vidas tocaba el pacto. El cielo del este empezaba a aclararse cuando el señor Forrester llegó para nuestra reunión semanal. Se veía más saludable, menos cargado por las responsabilidades que había llevado solo por tanto tiempo. La red de guardianes significaba que ninguna persona soportaba sola el peso de mantener la paz sobrenatural en toda la región. ¿Cómo fue la noche?, preguntó, acomodándose en la silla frente a mi escritorio. Rutina. Un viajero siguiendo los protocolos, pero podríamos tener una nueva situación desarrollándose en Albuquerque, posiblemente relacionada con tecnología. Le entregué la impresión de mi intercambio de mensajes con la guardiana de Albuquerque. Quizás sea hora de consultar a Thomas B. sobre una nueva expansión del pacto. Forrester asintió mientras tomaba notas en su propio diario. El mundo sigue cambiando. Nuestros acuerdos deben cambiar con él.
Cuando mi turno terminó y llegó el personal de la mañana, me di cuenta de que el mayor error de David Jesse no había sido seguir algo hasta el desierto. Había sido creer que las reglas que había aprendido eran completas, que el cuaderno que mantenía contenía todo lo necesario para manejar cualquier situación. La verdad era más sencilla y a la vez más desafiante. Ser guardián significaba aprender a navegar la incertidumbre con la sabiduría heredada de generaciones anteriores y el valor que proviene del conocimiento de que algunas responsabilidades valen el riesgo que exigen. Conducí a casa mientras el sol pintaba el desierto con el color de la esperanza, ya planeando cómo explicarle a Sarah B.A. que el turno nocturno era mucho más que seguir reglas.